Amados hermanos, que Dios los bendiga a todos ustedes, quien me está viendo por este medio de comunicación. Pues en el anterior video tocamos el tema sobre los sacramentos de la iglesia. Ahí se estudió la perspectiva católica romana, las posturas de ellas, y la postura protestante, que es nuestras posturas. En marco de todo esto tocamos un curso que se llama la eclesiología, pues se ocupa de la naturaleza, la función, la misión de la iglesia. Ahora, dentro de este marco, de este estudio, tocaremos sobre el bautismo. Amados hermanos, el bautismo es un sacramento que fue claramente establecida por Jesucristo. Él dio la orden. Echemos un vistazo en el libro de Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Así dice la Escritura. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amado hermano, sin embargo, hay diferencias agudas entre distintos grupos de cristianos acerca del bautismo. Por ejemplo, muchas comunidades cristianas bautizan solo adultos que han hecho una profesión de fe, mientras que otras bautizan bebés al poco tiempo de haber nacido. La pregunta es, ¿cómo debemos entender este importante rito cristiano? Aclarando tus dudas con mi persona, el bautismo de Juan, muchos piensan que el bautismo lo inició Juan el Bautista, pero el bautismo de Juan y lo que celebramos según el Nuevo Testamento en la comunidad cristiana no son idénticos. El bautismo que Juan instituyó se dirigía específicamente a la nación judía y fue iniciado desde el Antiguo Testamento. Dios había prometido durante siglos la venida del Mesías, del Salvador. Así que cuando el Salvador estaba a punto de hacer su entrada al mundo, según lo que predijo el Antiguo Testamento, Dios envió un profeta venido del desierto para preparar su venida. Juan fue ese profeta, Juan el Bautista. Vino a proclamar la venida del Mesías a un pueblo que no estaba preparado. Durante el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, surgió una práctica en el judaísmo llamado bautismo de proselitos. Era un rito de purificación para los gentiles, un baño que simbolizaba la purificación de gente que se consideraba impura. Si un gentil quería hacerse judío, debía hacer tres cosas. Tenía que hacer una profesión de fe en el judaísmo. Luego, si era varón, tenía que ser circuncidado. Finalmente, tenía que pasar también por el rito del bautismo de proselitos, porque se consideraba que era ceremonialmente impuro. Pues Juan el Bautista escandalizó a muchos cuando declaró que los judíos necesitaban ser purificados de la misma manera. No solo eran los gentiles los que necesitaban arrepentirse y prepararse para la venida del Mesías.
los judíos también debían prepararse. Por eso Juan clamaba al pueblo judío. En el libro de Mateo, capítulo 3, verso 2, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Los fariseos se indignaron por el mensaje de Juan, ya que ellos encontraban su seguridad en el antiguo pacto. Cuando vino Jesús, instituyó un nuevo pacto y una nueva señal del pacto. En el Antiguo Testamento, Dios ratifica sus pactos con señales. La señal del pacto que Dios hizo con Noé fue el arco iris, significando que Dios nunca destruiría al mundo con agua otra vez. Cuando Dios entró en el pacto, en el acuerdo con Abraham y su descendencia, lo estableció con la señal de la circuncisión. En ese tiempo, la circuncisión se convirtió en la señal de la promesa de Dios. Hermano, con el tiempo muchos, incluyendo a los fariseos, llegaron a creer que la circuncisión era el medio de salvación, pues Pablo, el apóstol Pablo, argumentó contra esta postura en su epístola a los Romanos capítulo 2, verso 28 al 29, cuando dice, porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es en la circuncisión la visible, en la carne, sino más bien el judío el que es lo íntimo, y la circuncisión si bien es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Pablo añade que aunque la señal de la circuncisión no salva, la señal no queda sin significado. La circuncisión significó la promesa del pacto de Dios a todo aquel que ponga su confianza en Dios. La circuncisión ilustra también la validez de la promesa de Dios. Pero la promesa de Dios cumpliría solo por medio de la fe. La circuncisión no era la señal del nuevo pacto. Este es el punto que Pablo disputaba con los judaizantes, quienes insistían que todos los varones convertidos al cristianismo debían ser circuncidados. Pablo quería que los judaizantes entendieran que la circuncisión no solo era una señal de la promesa del pacto, sino también de su maldición. Todos los que fallaban en su intento de cumplir los términos del antiguo pacto eran destituidos de la presencia de Dios. Amado hermano, sin embargo, en la cruz Cristo cumplió la maldición. Por lo tanto, quienes están bajo el nuevo pacto e insisten en la circuncisión están retrocediendo a los términos del antiguo pacto. Ahora, el bautismo de Jesús. Entonces, la señal del nuevo pacto no es el bautismo de Juan, es el bautismo de Jesús. Jesús tomó el rito de purificación y lo identificó no con Israel, sino con su nuevo pacto. Como resultado, el bautismo reemplazó a la circuncisión como el signo externo de la inclusión en la comunidad del nuevo pacto. Quienes están bautizados no son necesariamente salvos, sin embargo, tienen la promesa de Dios de que todos los beneficios de Cristo son suyos. Cuando lleguen a creer, por ejemplo, Martín Lutero en ocasiones se sentía
atacado por el diablo. Cuando le pasaba eso, él decía en voz alta: apártate de mí, estoy bautizado. En otras palabras, Lutero se afianzaba por la fe en las promesas de Dios que son comunicadas a su pueblo por medio de esta señal del pacto. Ese es el significado del bautismo, amado hermano, amada hermana. Es una palabra dramatizada. Es la palabra de promesa de Dios a todo aquel que cree, pues Pablo escribió en Colosenses 2, verso 8 al 12, miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no conforme a Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. En Él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojarlos del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con Él por medio de la fe en el poder de Dios, que lo levantó de entre los muertos. Aquí, amado hermano, Pablo habla de la circuncisión no hecha con manos. Él ve una